Chicos, buenos días. Hoy vamos a ver el tema de la conquista de México y corresponde a la sesión número 8. Bienvenidos. Bien, vamos a iniciar primero por identificar si eran mexicas o eran aztecas. Bien, recordemos que los aztecas fueron la última de las 7 tribus nahuatlacas que salieron de Aztlán. ¿Quiénes eran estas 7 tribus? Pues los tepanecas, los xochimilcas, los chalcas, los alcolúas, los tlahuicas, los tlaxcaltecas y finalmente los aztecas. Bien, pues como provenían de Aztlán, su nombre eran aztecas. Una vez que llegaron a México Tenochtitlan, su nombre cambió a mexicas. Recordamos que México significa el ombligo de la luna. Muy bien, pues ahí ya aclarada la situación y recordemos que es correcto llamarlo aztecas y mexicas, ya que se trata de la misma cultura. Bien, según la leyenda nos dice que los aztecas salen de Aztlán por orden de su dios Huitzilopochtli, cuyo nombre significa colibrí azul a la izquierda, que este dios pues es el dios de la guerra. Tenían que encontrar la señal que su dios les había dicho en donde se tendrían que establecer para formar un gran imperio. Esta señal la buscaron por más de 200 años y pues bueno, ya sabemos que la señal es un águila devorando una serpiente posada sobre un nopal. La búsqueda terminó y la encontraron en el lago de Texcoco. Sin embargo, este territorio ya se encontraba dominado por la tribu de los tepanecas, también conocidos con el nombre de los señores de Texcoco. Los aztecas se enfrentaron a dos problemáticas bastante importantes. La primera era que el lugar era bastante árido, no había mucha cosecha, y la segunda es que tenían que pagar tributo a los señores de Texcoco. Muy bien, este mapa nos representa el espacio geográfico del lago de Texcoco y el espacio en donde está México Tenochtitlan. Triple alianza. Los mexicas logran establecerse, realizan alianzas bastante importantes, alianzas militares con los pueblos de Texcoco y de Tlatelolco. Forman una alianza muy conocida llamada como la Triple Alianza. Gracias a esto logran derrocar a los tepanecas. Esto da pie a que alcancen su máximo esplendor. Logran hacer un gran imperio, un imperio bastante poderoso, un imperio de guerreros que logran someter a los pueblos con menor poder y fundan su capital el 20 de junio de 1325, la gran y emblemática ciudad de Tenochtitlan. Bien, ahora los mexicas expanden su dominio en la mayor parte de Mesoamérica. Socialmente se organizaban en castas, eran encabezados por los militares nobles, posteriormente seguían los sacerdotes y finalmente los plebeyos. Entre sus características principales tenemos que ofrecían tributo principalmente a su dios Quetzalcóatl, serpiente emplumada, que es el dios de la vida, la luz, la fertilidad y el conocimiento, y a su dios Tonatiuh, que es el dios del sol, a quienes les ofrecían corazones humanos. Por esta razón, los mexicas establecían guerras para así poder obtener prisioneros que utilizarían para los sacrificios humanos. Bien, aquí tenemos la imagen de un sacrificio humano en donde se le va a ofrecer a los dioses Quetzalcóatl y Tonatiuh como ofrenda solamente el corazón. Como dato interesante, para que no se desperdiciara la carne,
Se utilizaba para preparar un exquisito platillo que nosotros conocemos como pozole. Cuando llegan los españoles y prueban este platillo, pues quedan fascinados por su sabor. Sin embargo, al enterarse de que es a base de carne humana, pues obviamente ellos quedan aterrorizados y deciden cambiar la carne humana por carne de cerdo, que según dicen es el sabor más parecido a la del ser humano. Los sacrificios llegan a su final cuando llegan los españoles. Muy bien, llegada de los conquistadores. En 1510, Cuba ya estaba colonizado por los españoles. En 1517, Diego Velázquez era gobernador de Cuba. Envía una expedición al mando de Francisco Hernández de Córdoba, la cual llega hasta Yucatán. En febrero de 1519, Diego Velázquez manda una nueva expedición a mando de Hernán Cortés, que es acompañado por 600 hombres, varios caballos y artillería, como armas de fuego, cañones, etc. En abril, los españoles arribaron a Veracruz. Cortés se encuentra con Jerónimo de Aguilar, quien fue un náufrago que aprendió a hablar el idioma maya. En marzo tuvieron su primera batalla contra los mayas de Tabasco. Al ser derrotados, les ofrecieron un grupo de doncellas, entre las que se encontraba la Malinche, también conocida como Marina o Malintzin, quien es un personaje bastante polémico, pero que va a ayudar bastante a Cortés. Los primeros aliados de los conquistadores fueron el cacique gordo de Zempoala, a quien Cortés le ofrece protección en contra de Moctezuma. Con ayuda de la Malinche y con Jerónimo de Aguilar, logran pactar varias alianzas con los pueblos sometidos por los mexicas. Todos aquellos pueblos que estaban en contra de pagarle tributo a los mexicas hacen alianzas con los españoles, ya que se les prometía un reparto de tierras y que dejaran de pagar los tributos a los mexicas. Pero sin embargo, pues sabemos que esto no fue así. Los totonacas guiaron a Cortés al centro de México y someten a los tlaxcaltecas. Encuentro de dos potencias. Los espías del emperador Moctezuma le advierten de la llegada de los españoles, pero el emperador pensaba que se trataba del dios Quetzalcóatl, quien había prometido regresar, y le envía cuantiosos obsequios de oro. Bien, recordemos que el sistema de correos en este tiempo era de persona a persona, es decir que había personas ubicadas en lugares estratégicos en donde se hacían carreras de relevos y se iban pasando las noticias de persona a persona, y las noticias se sabían inmediatamente. Los tlatoanis tenían la información de lo que sucedía a su alrededor casi de forma inmediata. Es por eso que Moctezuma se entera casi inmediatamente de la llegada de Cortés. No le da importancia a lo que le dicen sus asesores. Él cree que es la llegada del dios Quetzalcóatl y le manda obsequios de oro. Hernán Cortés ya sabía de esta emblemática ciudad que estaba construida especialmente de oro y de plata, y por eso tenía este interés de llegar a la ciudad. Al ver las riquezas, Cortés decide ya no regresar a Cuba como se le ordenó Diego Velázquez y toma la decisión de conquistar Tenochtitlan. Cortés funda la Villa Rica de la Veracruz y es recibido como huésped de honor por el emperador Moctezuma, quien designa en sus palacios alojarlo con sus tropas. Sin embargo, tiempo después, aproximadamente 2 meses, Cortés se entera de que Diego Velázquez manda a Pánfilo de Narváez a apresarlo y decide dejar
Tenochtitlan dejaría parte de su ejército al mando de Alvarado, uno de sus hombres de confianza, para que él regrese a Veracruz. Cortés, a través de sobornos y la idea de conquista, convence al ejército que iba a apresarlo, liderado por Narváez, para que se unan a su causa, y efectivamente logra convencerlos y apresan a Narváez. Mientras tanto, en Tenochtitlan se realiza una fiesta religiosa en el Templo Mayor y Alvarado teme que los mexicas realicen un levantamiento, lo maten a él y maten a su ejército. Entonces él irrumpe en el Templo Mayor y realiza una matanza. Moctezuma trata de tranquilizar la situación, sin embargo resulta herido de una piedra que es lanzada por su mismo pueblo. Algunos historiadores dicen que esta herida no era mortal, sino que más bien los españoles decidieron terminar con su vida. Bien, el 30 de junio sepultan a su emperador y designan a Cuitláhuac como el sucesor, Tlatoani. Bien, para esta fecha Cortés ya había regresado nuevamente a Tenochtitlan, porque ya le habían avisado de esta matanza que habían hecho los españoles, que había hecho su ejército. Entonces él ya había regresado para ver qué era lo que estaba sucediendo. Sin embargo, pues se da cuenta de que ya no es bien recibido y empieza a hacer los movimientos para que empiezan a dejar la ciudad. Esta batalla se conoce como la Batalla de la Noche Triste, donde Cortés prepara su retirada, la retirada de su ejército, decide irse por el camino a Tacuba. Él y sus hombres llevan consigo bastante oro y plata, situación por la cual muchos soldados mueren ahogados a caer al lago, debido a su armadura que era bastante pesada y a todos los metales preciosos que llevaban, pues no les daba tiempo de nadar y de salir del lago. Entonces este fue un hecho por el cual Cortés pierde a gran parte de su ejército. Esta noche Cortés pierde a su ejército, gran parte de ello, y actualmente sigue de pie un ahuehuete en la calzada de Tacuba, cerca del metro Popotla, en donde se cuenta la leyenda que Cortés llora al verse derrotado. Ya él bastante desanimado, regresa con los tlaxcaltecas, que recordemos que había hecho alianzas, acompañado del poco ejército que le queda, y ahí se queda, se resguarda, se reorganiza, empieza a construir navíos con ayuda de los tlaxcaltecas y algunos otros pueblos con los que había hecho alianzas, y es así que el 26 de mayo hasta el 13 de agosto de 1521 deciden atacar a la Gran Tenochtitlan. Ahora tienen un aliado bastante poderoso, un virus desconocido hasta el momento por los nativos, que es la viruela. Algunos soldados padecían esta enfermedad, sin embargo para ellos no era mortal, era una enfermedad digamos común, pero como este virus no existía en Mesoamérica, pues en consecuencia los nativos no contaban con los anticuerpos necesarios para resistirla. Esta enfermedad diezmó a la población, causó bajas, y este fue un factor bastante importante por la cual Cortés tiene la victoria. Muere su tlatoani Cuitláhuac de viruela precisamente, y lo reemplaza Cuauhtémoc, quien fue el último tlatoani mexica. Recordemos también que la leyenda dice que los españoles queman los pies a este tlatoani Cuauhtémoc para que les diga en dónde están los tesoros guardados, en dónde están las riquezas, para que ellos puedan saquearlo.
Cae Tenochtitlan y nace México, o la Nueva España como la nombran los españoles, el 13 de agosto de 1521. Cortés es nombrado capitán general de la Nueva España en 1522. Una vez que es nombrado capitán general, desconoce las alianzas que ya había establecido con los pueblos nativos. Por órdenes del rey de España, Carlos I, se hace una repartición de tierras por el sistema de encomiendas. ¿Qué encomiendas? Bueno, pues las encomiendas se basan en el reparto de tierras con todos sus habitantes, con la consigna de cuidarlos y evangelizarlos. Estos eran supervisados por las audiencias del rey, que era un órgano judicial, y con 10 oidores del rey, quienes vigilaban que se cumplieran las encomiendas. Sin embargo, pues sabemos que no fue así, no se llevaron a cabo las encomiendas, los nativos fueron esclavos en sus propias tierras. En 1524 se funda oficialmente la Ciudad de México. Y también me gustaría hablar de otra conquista, la conquista espiritual, que también fue importante, en donde tienen que ver los monjes, principalmente franciscanos, dominicos y agustinos, en donde la única religión que se permitía era el cristianismo, y ellos deciden evangelizar a los nativos a base de representaciones teatrales, que hasta la fecha pues seguimos llevando a cabo. Un ejemplo de esto es en diciembre las pastorelas, en donde se marca el nacimiento de Cristo, y otra también muy importante que seguimos llevando a cabo es Semana Santa, la Pasión de Cristo, en donde se personifica la muerte y la crucifixión de Cristo. Entonces, bien, chicos, gracias por su atención. Espero que esto les sirva para recordar los temas que probablemente ustedes ya saben, y nos vemos la siguiente sesión. Buen día.